Bueno, gracias, compañeros, compañeras de AMARC México por la iniciativa, de AMARC América Latina, por supuesto, y a las radios. Esperemos que este sea un espacio, como a veces decimos, más que nada para hacernos preguntas, para tomarnos 2 horas por semana y repensar la producción propia y qué podemos hacer de diferente, más que las fórmulas que yo les pueda dar o lo que yo les pueda decir. En todo caso, estará interesante si hacen todo lo contrario a lo que les digo, pero porque algo los inspiró a eso. De eso se trata. Así que vamos a tratar de ver de qué se trata esto del documental sonoro y, por supuesto, también gracias a Mónica, que hoy está como nuestra invitada. Como saben, este taller, como CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, que tenemos ahí una red de profesionales interesados por todos estos temas radiofónicos y sonoros en América Latina, vamos a aprovechar y tendremos un invitado o invitada especialista en alguno de los temas de los cuales vamos a hablar en cada uno de estos encuentros. Así que ahí eso también está interesante para que ustedes aprovechen. Bueno, voy a comenzar antes de compartir la presentación e ir guiando la cuestión con una historia, contándoles una historia. Porque de esto se trata. Un día de 2008 yo mandé un mail, un correo electrónico a Colombia. Y hoy, 12 años después, estamos aquí reunidos y reunidas hablando de documental sonoro. ¿Qué pasó de un punto al otro? ¿Cómo puede ser que ese mail haya terminado en este taller? De algún modo, bueno, ahí está cuando empezamos a desandar las historias para conocerlas y contarlas. Ahora paso a detallar un poco. Y cómo los acontecimientos se van sucediendo, se van sumando y van generando una narrativa. Eso nos pasa en la vida, nos pasa constantemente y eso es lo que queremos dejar asentado también en nuestra producción. De eso se trata un poco, contar historias. Lo que sucedió fue que en 2008, nosotros, sabiendo de la existencia de la Bienal de Radio de México, como un evento de referencia a nivel latinoamericano, queríamos ir. Ya el CPR funcionaba hace 2 años, 3 años, y queríamos ir a la Bienal. ¿Qué hicimos? Enviamos un mail y siempre lo reconozco porque ahí empezó todo, enviamos un mail a Omar Rincón en Colombia, especialista en comunicación, sin conocerlo. Él trabajaba en la Fundación Ebert. Le dijimos que queríamos, cuando digo hablo en plural, hablo también de Inés Binder, que es cofundadora del CPR, que también la tendremos como invitada uno de estos días, que queríamos ir a la Bienal de México, que si nos apoyaba. No sé por qué, dijo que sí, que nos daba los pasajes si hacíamos unos papers, unos trabajos sobre radio comunitaria, que finalmente los hicimos. Inés escribió sobre la red de medios alternativos, yo escribí sobre radios de pueblos originarios, y ahí fuimos a la Bienal de México de 2008 como asistentes. Así estábamos chiquitos, y bueno, y en la Bienal conocimos gente, nos empezamos a vincular, a conectar, a abrir un poco a lo que era México, con todo su empuje y con toda su vanguardia en lo sonoro, que siempre lo reconozco. Y allí, tampoco bien se sabe por qué, me invitaron a la Bienal siguiente a dar un taller. Y empecé a ir a las Bienales de México. A la de 2010, a la de 2012, a la de 2014. En la Bienal de 2014 se me acerca Charlotte de Beauvoir, ella es periodista, también vive en Colombia, es francesa, pero vive en Colombia, y me dijo: hola Francisco, yo soy Charlotte, quería presentarme y te quería preguntar, ¿vos hacés documental sonoro? Y yo en ese momento, pensé rápidamente, dije, sí. Claro, ahí también hay una parte de la historia del documental sonoro en la región. Hay muchas personas haciendo algo que se podría denominar documental sonoro, pero estamos atomizadas, no nos conectamos. Quizás no sabemos que estamos haciendo ese tipo de producción, y eso me pasó a mí cuando me hizo la pregunta. Yo revisé rápidamente cosas que hubiera hecho y le dije que sí, que hacía documental sonoro. Ah, bueno, me dijo, porque yo estoy queriendo impulsar el documental sonoro en América Latina, el documental sonoro en español. Ella, francesa, traía toda una tradición de la radio europea, que ya vamos a contar bien cómo el documental sonoro viene mucho de ahí. Y quiero empezar a ver quiénes están
haciendo esto, para hacer algo, para reunirnos. En esa misma Bienal me contacté con Carla Lechuga, mexicana también, que había conversado conmigo el año anterior porque ya estaba haciendo su tesis sobre documental sonoro, y le dije, mirá, Charlotte está buscando gente, ahí mismo estaba Alejandro Cornejo, que también va a estar de invitado a estas sesiones, porque también forma parte del CPR, yo lo estaba conociendo en esa Bienal, y él se dedica al paisaje sonoro. Carla le dijo a Pita Cortés, que también estaba con ella, y es mexicana, de Radio Educación, y estaba Juan Carlos Roque, cubano, que vive en Holanda. Esas 6 personas nos encontramos en los pasillos de la Bienal de Radio de México 2014, a la que, recordemos, yo pude ir porque una vez de 2008 mandé un mail, y dijimos, bueno, vamos a hacer algo con el documental sonoro. Primero, ¿de qué se trata esto? ¿Qué pasa en América Latina? ¿Cómo hacemos para trabajar en torno al género? ¿Qué se nos ocurre? Nos reunimos en esa misma Bienal y fundamos Sonodoc, que es lo que mencionaba Irina, que es el foro de documental sonoro en español. Estas 6 personas fundamos el foro, digamos, como para ver qué onda, como decimos en Argentina, acá hay compañeros y compañeras de Argentina, qué onda con esto. Bueno, al año siguiente hicimos el primer foro en Colombia, en 2016 hicimos el segundo, que fue en México, así muy a pulmón, juntando voluntades, con muy poco presupuesto, para empezar a ver qué se estaba haciendo, esto de reunir quiénes están haciendo este género, qué cosas se podían decir, tratar de encontrarle alguna definición. En 2017 hicimos un nuevo foro en Chile, en 2019 de nuevo en Colombia, y este año va a ser virtual por la pandemia. Todo este trabajo de todos estos años nos llevó a elaborar algunas cuestiones en torno a las posibilidades de un género muy amplio y muy flexible que ya vamos a ver, y es lo que nos hace, de algún modo, llegar aquí. Por otro lado está la historia de cómo conocí a Irina, que es bastante atractiva también la historia, porque la conozco antes de lo radiofónico. Y creo que eso, Irina, es muy loco, porque... Pero bueno, fíjense cómo se trata de historias, ¿no? La historia con Irina la cuento también ya para no dejarles la duda. Es que es increíble. Vos viniste de turista, ¿no? Viniste de turista a Argentina, ahí me No, fui por hacer una estancia de investigación en La Plata, en la universidad, con Claudia Villamayor. Ahí va, con Claudia. Y allí conociste a una pareja de argentinos que te cayeron bien, que compartieron parte de tu viaje, y empezaron a conversar, y el chico le contó que tenía un amigo, que cuando supo a qué te dedicabas, a la radio comunitaria, que tenía un amigo que también se dedicaba a eso. Un amigo que en realidad era parte de su mismo grupo de música. Teníamos un grupo de punk rock, Fede, ahí. Y entonces me dice, bueno, le dijo, bueno, no, los vinculo. Y entonces ahí viniste al CPR, viniste a la oficina y conversamos y todo, antes de que estuvieras en AMARC, si no me equivoco, de que estuvieras como coordinadora, ¿no? Y después le comenté a Maru Chávez, conocí a alguien del CPR, y me dijo, ¡Francisco! Bueno. ya estabas ahí. Eso es, fíjense entonces cómo esto es un poco una anécdota, o 2 anécdotas, cómo van confluyendo, y cómo en realidad lo atractivo que son las historias, y contar historias. Y de eso se trata lo que queremos hacer con el documental sonoro, cosa que ustedes ya hacen, las radios comunitarias ya hacen. Finalmente, repito, este es un espacio para reflexionar sobre la práctica propia, quizás cazar algunos elementos, algunas herramientas que les sirvan para hacer cosas que no se hubieran imaginado, y empezar a vincularse, conocerse, ver qué se puede hacer en conjunto. Ahora sí, voy a compartir la presentación, a ver si se ve bien esto. Bien, ¿lo ven? Ahí vamos. Entonces vamos a empezar a conversar sobre estos temas. Después veremos cómo escuchamos, ahí tuvimos un problemita con el audio, pero bueno, también es parte de la regla del juego de la pandemia, ¿no? Tenemos que lidiar con esta virtualidad. Ahí vamos. Entonces, presentamos así este taller de documental sonoro, que se trata de contar historias con sonidos.
fíjense que acá hay algo importante ya, que parece una verdad. No me muerdas, no me muerdas. No muerdas, ¿no? Alguien está mordiendo a alguien. Bien, este es el recorrido que vamos a tener hoy, ¿sí? Para que ustedes tengan el mapa mental de hacia dónde vamos. Trataremos de definir el documental sonoro, ¿sí? Por lo menos ubicarnos, ver qué elementos puede tener. Ordenaremos un poco las etapas de producción, o por lo menos una propuesta de etapas de producción para sistematizar la cuestión. Tendremos a Mónica Valdés, vicepresidenta de AMARC América Latina, contándonos sobre el rol del documentalista comunitario en específico, qué pueden hacerse desde este rol, desde la radio comunitaria. Después hablaremos un poquito de qué significa hacer sonora una investigación. Avancemos entonces. ¿De qué hablamos cuando hablamos de documental sonoro? Ahí tenemos 3 puntas de inicio sobre el género, ¿sí? Algo nos imaginaremos, alguno de ustedes ya habrá estudiado sobre el documental sonoro. Fíjense que la primera frase es la definición que toma Sonodoc, justamente, que es una definición súper amplia y súper obvia a priori. Se trata de un género que sirve para contar historias reales con sonidos. Ahora, empecemos a desmenuzar un poco esto. Hay 3 cosas ahí importantes, pero por más obvias que sean, queremos enfatizar y todo el tiempo estar volviendo a las definiciones, reflexionar, ponerlas en tensión, discutirlas si quieren. Hablamos de contar. Es volver a las narrativas, a la narración, al relato, a eso que tan bien hacen nuestras comunidades, que tanto saben ustedes desde las radios comunitarias. Esas historias, como arranqué contando en esta conversación, que es lo que nos mantiene con ganas de escuchar, ¿sí? de saber hacia dónde va, la narración. El otro término es historias reales. Trataremos de contar historias reales. También se podría discutir esto, si quieren. Y si hago un documental sonoro que tenga todas las características de una historia real y sea mentira, bueno, perfecto, bueno, se puede discutir. Pero en principio lo que queremos es contar las narrativas, las historias, de quiénes somos realmente. Ya veremos qué cosas se pueden contar con documental sonoro. Y con sonidos, lo cual es obvio para la radio, pero en este caso, y verán que durante todos estos encuentros vamos a enfatizar el tema de lo sonoro, el tema del rol narrativo que tiene el sonido, del rol no solamente accesorio, sino también estético que tiene el sonido. Quizás en la segunda frase que aparece acá, empezamos a meternos un poco con eso también. Hablamos de documental sonoro cuando estamos ante un híbrido entre periodismo y arte, ¿sí? Cuando nos salimos de la narración sola de los hechos y los datos y empezamos a pensarlo también como una obra estética, como algo del disfrute, con algo de belleza. Allí empieza a tener sentido esto de lo sonoro con un rol narrativo, lo sonoro con un rol estético, con un rol artístico. Y ahí quizás lo empezamos a diferenciar de otros géneros del periodismo radiofónico. Entonces podemos empezar a diferenciar lo que es el documental sonoro, o ya podríamos incluso llamarle documental artístico, como una pieza, como una obra del documental radiofónico o el informe periodístico, o de incluso el reportaje que ustedes conocen bien. En donde cada decisión sonora tiene un porqué o tiene una intencionalidad no solamente informativa, ¿sí? Periodismo, sino también emocional, estética, el tema del arte. Por eso nos gusta este género, porque nos permite jugar bastante. Y otra cosa que podemos señalar ahí es que es un género de autor o de autora. ¿Qué decimos con esto? Decimos que hay una subjetividad. Decimos que si bien tenemos un compromiso periodístico con los hechos, con los documentos, con la investigación, desnudamos de algún modo con el documental sonoro que hablamos desde cierto lugar, con cierta perspectiva, con cierta intencionalidad, y no lo queremos ocultar, no vamos a disfrazarnos de objetivos y objetivas, como intenta hacer el periodismo formal,
porque si usamos algún sonido para enfatizar una emoción, lo que estamos queriendo es, de algún modo, decir algo. Es una forma de editorializar con los sonidos. Y esto es importante, ¿no? Con los sonidos, con lo sonoro, no solamente con la palabra. Por eso, a veces también con el documental sonoro es importante salirse de la palabra como único recurso de información o único recurso de narración. Entonces, verán que muchas de las obras que vamos a escuchar tienen nombre y apellido de autor o autora. Están firmadas, son un documental que hay muchos que son colectivos, eso también lo hemos discutido. De hecho, ahí con Alejandro, que también es del CPR y de Sonodoc, hemos hecho una producción que es colaborativa, discutiendo un poco incluso con esta definición. Pero bueno, por ahí va la cosa. Hay una subjetividad, hay una editorialización y hay una posibilidad. Entendemos entonces al género del documental sonoro como un género flexible, un género de la posibilidad. Por eso pido perdón si no encuentran grandes fórmulas acá donde yo les diga de acá a acá es documental sonoro, porque también como es de autor y como es subjetivo y como es un híbrido, en algún punto es documental sonoro lo que el autor sienta y pueda sostener que se trata de documental sonoro. Vamos a escuchar muchos tipos de documental, algunos muy diferentes a otros, pero bueno, la cosa es esa. Si vemos que ahí hay alguna intencionalidad en la producción, en el método, en la forma de captar los sonidos, de los registros, de ir a los documentos sonoros, ya iremos con todos estos elementos, es un documental sonoro. Manuel Rocha Iturbide, que es un artista sonoro mexicano, dice que, sobre el arte sonoro, ¿no? Dice que intentar definir el arte sonoro se corre el riesgo de limitarlo. Podríamos trasladar eso al documental sonoro. Y por eso, en Sonodoc, por ejemplo, no hemos avanzado mucho más que esa definición que ven al principio, contar historias reales con sonidos, porque en eso después hay una interpretación propia de cada uno para eso. Y después, bueno, el énfasis en los 3 elementos que les dije, pero claro, después los miembros de Sonodoc tenemos estilos distintos, y eso también está bueno, ir forjando un estilo, ir explorando. El documental sonoro es terreno de exploración, de experimentación. Anímense a eso. También siempre digo que hablamos a veces de tomar riesgos y que en realidad hay que relativizar eso. Estamos haciendo radio. ¿Cuál es el mayor riesgo que podemos estar corriendo? Que algo que hacemos no guste. Entonces, hay que animarse un poco más. Entonces, por ahí va más o menos algunos elementos de disparador para tener en cuenta el documental sonoro. Ustedes, si quieren, me van haciendo preguntas en el chat y lo vamos viendo. No se limiten a eso. Bien, avanzamos un poco más. Recuerden, estamos como desde definiciones grandes, intentaremos ahí agarrar algunos elementos, ustedes vayan pensando, esto es importante, queremos en la medida de lo posible que cada uno haga una historia durante este taller, o por lo menos vaya sumando los elementos para luego producir la historia. Entonces, empiecen a pensar, ¿qué quiero contar? Me gustaría contar algo en particular, una temática, la historia de vida de alguien. Bueno, entonces quizás ya van elaborando ideas y van tomando algunos de estos elementos que quizás les sirvan para la propia cuestión. Avanzamos. Bueno, algunos posibles antecedentes de este género flexible, como les decía, nos puede servir esto también para ubicarnos, de dónde venimos, de dónde viene. Les decía que hay una tradición, si se quiere, fuerte en las radios públicas europeas, que han tenido plata para poner a hacer historias de largo aliento, porque esto también, el documental sonoro, a diferencia de otros géneros periodísticos sonoros, por ahí nos da la oportunidad de hacer producción más larga, de estar un par de meses produciendo una pieza. Hoy con las tecnologías disponibles y los territorios digitales, lo vamos a ver en encuentros también con especialistas, tiene mucha más repercusión esto, porque no estamos produciendo una pieza de largo aliento solamente para la emisión radiofónica por antena, sino que además podemos publicarlo y se puede recuperar, se puede reutilizar, se puede enviar. Entonces, como que todo ese esfuerzo tiene más rédito hoy.
Entonces, creo que vale la pena meternos en esta cuestión de contar historias con sonidos, con esta mirada, si se quiere, estética, artística, ¿sí? Antecedentes, decíamos, vanguardias artísticas, el surrealismo, el futurismo, vanguardias sonoras como el ruidismo. Bueno, gente que quiso o intentó tomar estos riesgos y cambiar todo y fundar escuela e intentar hacer las cosas diferente, de algún modo funcionan como antecedente de algunas radios públicas europeas y norteamericanas que empiezan a integrar cuestiones un poco más transgresoras a la producción sonora, que empiezan a también experimentar con el sonido. El futurismo que nace en Italia tiene toda una vertiente de experimentación sonora que de algún modo empieza a sentar las bases de la experimentación, de un montón de exploraciones sonoras que nos sirven para esta cuestión. La radio tradicional, obviamente, un antecedente, sobre todo, fíjense, el radioarte, pero también el radiodrama, ¿sí? Toda la tradición de la ficción sonora tiene mucho que aportar al documental, incluso cuando cuenta historias reales. Ahí está, me habían muteado. Incluso cuando no integra nada de ficción, sí nos da herramientas para pensar esto, las narrativas, las estructuras narrativas, a pensar en personajes, pensar en escenas, ¿sí? El radiodrama nos abre la mente de los géneros sonoros y existe desde el comienzo de la radio, o sea que de algún modo podemos pensar que el documental sonoro tampoco es un género necesariamente nuevo, ¿sí? Hay vestigios de estas exploraciones desde el comienzo de la radio. Y otro de los antecedentes que podemos mencionar, como otro camino al que se llega, es el nuevo periodismo, el periodismo de no ficción. Ese periodismo que, tomando historias reales, empieza a ser como obras literarias con una estética del disfrute, como que uno puede leer no solamente por lo informativo, sino que uno puede sentarse a leer y meterse en esa historia y apasionarse por eso que pasa, tal como sucedía con las novelas de ficción, pero en este caso con hechos reales, lo cual tiene ese agregado de que lo que estoy leyendo, ¿vieron cuando ven una película y al principio dice basado en una historia real? Es como que después lo que vamos a ver, todo el tiempo estamos pensando, uy, esto pasó de verdad, ¿no? Entonces es atractivo. ¿Alguien quería decir algo? ¿O solamente avanzo? Entonces, bueno, hay una tradición del periodismo, Truman Capote en Estados Unidos, Rodolfo Walsh en Argentina, García Márquez, periodistas que empiezan a narrar hechos de la realidad con una pluma literaria, textual, ¿no? En texto todavía, pero que eso también empieza a dar apertura a otras narrativas que pueden entenderse como antecedente del documental sonoro. Ya, tomar un mate para descansar la garganta y los oídos de ustedes. Bueno, avanzamos un poco más. ¿Hay tipos de documental sonoro? Vamos a verlo esto. Esto se los acerco. Hay una autora argentina, Susana Febrier, propone 3 clasificaciones del documental en radio, ¿sí? Uno es el documental narrativo, que es en el cual prepondera la voz y hay una locución, ¿sí? Una narración que va llevando las historias, que va relatando, que quizás sea lo más habitual para nosotros, es lo que más se parece quizás al reportaje, a la crónica, al informe, ¿sí? El documental narrativo le llama a ella. Luego hay algo que ella llama retrato sonoro, que es cómo contar una historia, contar un lugar, contar un momento, casi sin voces que te guíen, sin texto, sin guión, ¿sí? Entonces con los sonidos de lo que sucede. Atención con esto, porque ahí ya nos gusta más. Y el documental dramatizado, que es, Kaplun lo llama sociodrama quizás, que es cuando ya contamos una historia real con dramatización, ¿no? Haciéndonos de las herramientas concretas que nos brinda la ficción sonora. De estas 3 clasificaciones, todas
hacen al documental sonoro. Quizás nos interesa particularmente enfatizar en las últimas dos, ¿sí? En ese documental que veremos es estético, nos permite meternos, nos permite apasionarnos por la historia, prescinde un poco del narrador o la narradora. Esto es optativo, hay estilos, pero yo quiero que tengan esto como posibilidad, que no toda historia tiene que contarla un guión y un texto leído. Vamos a ver, o un guión de un texto leído convencional como estamos acostumbrados o acostumbradas. Así que bueno, por ahí va el tema de seguir definiendo al documental sonoro. Bien, podemos definirlo como un collage, ¿sí? Esto remite un poco al híbrido periodismo arte que decíamos antes, un collage en donde entran los diversos géneros también, es una paleta de colores y de materiales diversos. Avanzamos un poco más. Documental sonoro, a ver qué elementos puede tener. Esto es variopinto, hay elementos de todo un poco. Por supuesto, los elementos del lenguaje radiofónico. Ya empezamos a molestar ahí. Porque los elementos del lenguaje radiofónico siempre lo supimos, siempre nos lo enseñaron y siempre lo enseñamos, son 4, ¿no? Ustedes lo saben muy bien. La voz o la palabra, la música, los efectos de sonido y los silencios, el que menos se usa. Pero ahí yo ya les pongo la pregunta y quiero ver si alguno se anima en el chat, si me quiere decir. Pongo 4 elementos entre signo de pregunta. Me pregunto si pueden ser 5, me pregunto si pueden ser 6. ¿A alguno se le ocurre esto? Porque creo que el documental sonoro utiliza el lenguaje radiofónico, pero exprime un poco, o te da la posibilidad de pensar si esos 4 elementos son tan claros, si son suficientes, si es verdad que son solo esos, si el documental sonoro no da lugar a algún otro. Ahí veo si alguien me dice algo, veremos. Bueno, no, si quieren, sigo con esto. Ya veremos cuando hablemos del paisaje sonoro con Alejandro Cornejo, con Vanessa Valencia también. Lo consideran a veces como el 5º elemento, el paisaje sonoro, los sonidos del entorno, que tan importantes son para contar nuestra cultura, para contar nuestras comunidades, porque sonamos diferente. Suena diferente mi cuadra de la cuadra de Alejandro, y esos sonidos de algún modo son parte de nuestra experiencia y brindan información, pero además tienen una estética, son lindos de escuchar, tienen información y tienen elementos. Bueno, ¿son efectos de sonido? No son efectos de sonido, porque son sonidos reales. A ver, ahí hay Guillermo participando, se me ocurre incluir los sonidos de uno mismo al lenguaje radiofónico. A ver, quiero que ahí me especifiques un poco, me gusta. Podemos pensar qué significa el Hola. de uno mismo. Sí. Acá Guillermo. Bueno, me refería a tomar como el cuerpo y la voz como una pequeña orquesta, ¿no? Digo, ya que preguntabas que si algo más se podía incluir en el lenguaje, pues esto no está, ¿no? No están los sonidos personales, al igual que como estás diciendo, tampoco está el paisaje sonoro. Y alguna vez mi hijo, Matías, de 9 años, me propuso hacer una serie de postalitas sonoras tomando su cuerpo como orquesta, ¿no? 5 palmadas, 3 bostezos, algunos estornudos, y poco a poco ir armando así una piecita orquestal. Está bueno, ahí se llama eso la antropofonía, de algún modo, los sonidos humanos, pero claro, hay una diferencia. Son los sonidos, vos lo que hablar son sonidos humanos corporales, no los sonidos de lo que hace el hombre o la mujer, ¿no? El ser humano que hace ciudades, digamos. Entonces está bueno pensarlo porque, claro, son sonidos reales, no son efectos de sonido, tampoco es un paisaje sonoro, o sí, digamos, si reunimos en una plaza, en un parque, a 10 personas haciendo estos sonidos, se genera un paisaje sonoro de ese momento. Extraño, raro, pero bueno, es una suma de estos sonidos corporales, está bueno. Tengo que ahí ya prender la
la antena sonora, que es algo que les voy a pedir siempre, prendiendo la antena sonora, escuchando el entorno, el ruido. El ruido a veces se menciona como parte del par con el sonido, los sonidos, sí, pero el ruido tiene unas diferencias. Es difícil separarlos porque también el paisaje sonoro está hecho de ruidos, también una persona puede hacer ruidos, pero el ruido, bueno, es difícil definirlo, pero podríamos decir que es un sonido involuntario, un sonido molesto. Hay veces que uno agrega ruidos como para editorializar, para causar ciertas sensaciones, no llega a ser música, no llega a ser un efecto sonoro, son ruidos que causan sensaciones, pero claro, no es involuntario porque uno lo agrega. ¿Qué pasa con los ruidos involuntarios? Y fíjense esto, que lo vamos a ver cuando hablemos de entrevista, el siguiente encuentro, pero ya se los planteo, para que vayan viendo cómo se ensanchan las posibilidades de algún modo del documental sonoro respecto de otros géneros periodísticos radiofónicos. A todos nos ha pasado, hacemos una entrevista para radio y cuando la vamos a montar, la vamos a editar, ¿qué es lo primero que hacemos? Le sacamos los silencios, las toses, si se cayó algo y suena, se lo sacamos porque eso es basura, ¿no? Eso es desperdicio y nos molesta en lo que queremos hacer, que es que se escuche el entrevistado. Ahora, el documental sonoro dice, ojo con esto, porque a mí me interesa eso, me puede interesar. Después, claro, depende de cada autor y cada autora, como decíamos al comienzo, pero el ruido en una entrevista, si sucedió así, no digo un ruido constante, vamos a escuchar algún ejemplo, no digo un ruido constante, pero si está el entrevistado y se le cae un vaso, lo puedo sacar, perfecto, pero también lo puedo dejar y con eso quizás, esa es la esperanza, el oyente dirá, ah, mirá, es una situación real, es súper veraz, porque es una situación en la que no solamente me la están mostrando, sino que en la que me están invitando. Yo soy testigo, estoy adentro, porque es una situación como cualquiera le toca vivir, digamos, la vida tiene ruidos. Entonces, bueno, eso también, hay una puntita que se las dejo como especial. Me están preguntando si se escucha mal. A ver. Yo lo escucho bien, ¿eh? Ah, bueno. Está. ¿Se escuchan bien? Perfecto. Bueno, seguimos adelante, pero fíjense como algunos preceptos, cosas que hacemos naturalmente, sí, ya las podemos preguntar y utilizar a nuestro favor. Decimos, los 4 elementos del lenguaje radiofónico. Primero, que no usamos casi nunca el silencio, y el documental sonoro lo necesita, ya lo veremos. Y segundo, que bueno, ¿y qué pasa con el paisaje sonoro? ¿Qué pasa con el ruido? ¿Qué pasa con los sonidos corporales? ¿Podemos empezar a pensar en híbridos entre los elementos? Bueno, también es esa una posibilidad. Diana dice que los ruidos son parte del paisaje sonoro. Sí, son parte del paisaje sonoro. Sí. En estos casos que hablamos, ¿no? Una entrevista en que suena el entorno, son parte del paisaje sonoro, pero fíjate que en una entrevista convencional, en un informe, quizás los borraríamos y nos quedaríamos quizás con el paisaje sonoro agradable y que no molesta. Bueno, sepamos que esto existe, ¿no? Más elementos. ¿Puedo tomar unos audífonos? Más elementos. Dice ahí el documento sonoro. ¿Sí? ¿Te puedo tomar unos audífonos? Sí, no. Es que los ahí hablamos de documento sonoro. Ahí ya estamos, la parte, si se quiere, periodística de este híbrido periodístico y artístico, que es ir a la búsqueda y tener esto siempre presente, ir a la búsqueda de documentos sonoros, porque aquello que queremos contar y que queremos respaldar, que queremos sostener, lo vamos a hacer con documentos, ¿sí? Porque por más que sea algo subjetivo y que lo opinamos, lo que queremos es decir, esto sucedió y estas son mis pruebas, o esto quiero que escuches, ¿no? Así que ahí está el concepto de documento sonoro. Cuando investigamos, hacemos una investigación periodística, vamos a obtener documentos. Ahora, aquí lo que queremos es obtener documentos sonoros porque siempre estamos volviendo a las definiciones, queremos contar historias reales con sonidos. Ahí está el rol de lo sonoro. Fíjense una diferencia. En un contenido periodístico radiofónico convencional quizás encontramos, no sé, un expediente. ¿Y qué hacemos? Está en papel. Lo leemos. Lo lee un locutor. Perfecto. Funciona. Sirve.
En el documental sonoro nos trataremos de preguntar de qué otra manera podríamos hacer eso para hacerlo más sonoro, más estético, más artístico si se quiere, más dinámico, más agradable. Entonces ese expediente podemos, no sé, y ahí empieza a jugar la inventiva de cada uno. Podemos convertirlo en una poesía, podemos leerlo tal cual es, pero ir metiéndole otra voz que vaya traduciéndolo, podemos dramatizarlo. Bueno, eso cuando sucede que encontramos un documento que no es sonoro, nos sirve y lo que queremos hacer es traducirlo a lo sonoro, lo que vamos a hacer. Por eso hablaba de hacer sonora la investigación, que vamos a volver al final, y todo el tiempo vamos a volver a eso. Y después está el documento sonoro como tal, el archivos sonoros. Cada vez más los distintos países tienen archivos sonoros disponibles, fonotecas o las mismas, ustedes como emisoras tienen su archivo propio que es valiosísimo. Ahí están las voces de la comunidad, las historias, emisoras que ya tienen 30 años, que tienen grabaciones de los años 90, que eso nos permite ir a ese archivo, reutilizarlo, resignificarlo para contar una historia hoy. Eso, el rol del archivo, también lo vamos a ver, es fundamental. Y el otro documento sonoro es el que producimos a la hora de producir el documental. Es cuando nosotros salimos con la grabadora, ahí viene periodismo de inmersión, está pegado a esto, de eso se trata, y lo que vamos es a obtener las historias, a obtener los sonidos que nos cuentan las historias. Eso se convierte en un documento sonoro, porque estamos escuchando a los testimonios, estamos escuchando a los protagonistas diciendo lo que les pasa. Eso es un documento sonoro. Y lo hemos producido en el transcurso de nuestra mesa. Ahí dice Juan Ortega, hola, Quique, muy buena idea de recuperar la memoria de nuestras radios a través del documento sonoro. Claro, tenemos una memoria ahí que no puede ser estanca, no está fija. El archivo se mueve, ¿sí? Está vivo. Hablamos de, no sé, privatizaciones en el año 2019. Y para contar eso quizás tengamos que ir a ver qué otras privatizaciones hubo en años anteriores. Y lo tenemos porque ya hemos sacado al aire a esas voces que luchaban contra eso. Entonces, bueno, de eso se trata. Hablaba del periodismo de inmersión como otro elemento posible para algunos tipos de documental sonoro. ¿Qué es esto? De sacar el documental. Hoy las herramientas nos permiten hacerlo esto mucho más fácil y mejor. Sacar el documental de los estudios de radio. Salir con la grabadora, ir a buscar las entrevistas a donde los protagonistas viven, ir a buscar los hechos a donde suceden. Esto lo vamos a ver bien cuando hablemos de entrevista y testimonio, pero ya les traslado esta inquietud. La grabadora, miren, yo tengo esta grabadora, pero puede ser un celular. Ustedes en las radios saben grabar, digamos. Los celulares hoy tienen buena calidad y nos permiten tener historias que no se nos escapen. Ir a los lugares a donde suceden los acontecimientos, ir a contar las historias de vida a aquellos lugares en donde esos protagonistas están, porque eso nos da un entorno sonoro que es estético, que nos importa, que nos gusta, y además nos da algunas cosas que nos permite tener testimonios más profundos quizás. Imagínense quizás lo que cuesta para una persona contar la tragedia de la vida propia, y encima tener que ir a una emisora, a un lugar ajeno, ir de visitante, como decimos en Argentina, a desnudar su vida y contarla en un ámbito extraño y hostil. Entonces, hacerlo en su casa, con sus cosas, sin que tenga que hacer silencio, por eso de los ruidos, que la vida siga. Bueno, nos puede dar una pauta de obtención de historias mejor, si se quiere, y además nos va a dar otros sonidos. Entonces, el periodismo de inmersión, tratar de que nuestra grabadora sea una cámara, salir, ir a los lugares, escucharlos, de eso se trata. Narración lo pongo entre signos de pregunta, porque era lo que les comentaba antes. Tenemos que pensar, nos da la oportunidad el documental sonoro de pensar, ¿queremos tener narrador o narradora? Si la historia se cuenta sola, ¿es necesario? Entonces, bueno, eso lo
lo pensaremos. A veces el narrador está bien, nos permite opinar, pero funciona como un mediador entre la audiencia y la experiencia, entre la audiencia y la historia. ¿Sí? Le estamos explicando lo que tiene que sentir. Y esa mediación es un obstáculo, de algún modo, porque nos protege de la experiencia. Ahora, si la experiencia la vivimos ahí adentro, quizás hay otra identificación, y esto importa mucho para las historias que ustedes van a contar como radios comunitarias. Entonces, preguntarse eso. El paisaje sonoro, lo decíamos, los sonidos del entorno. Hay que ver, bueno, cuando hay historias que son documentales históricos, cómo hacemos eso, si nos sirve, si no nos sirve, por ahí no aparece. Bien. Estética. Estar siempre pensando en que además de que cuente una historia importante, que sea agradable de escuchar o que nos provoque una emoción, que nos dé bronca si queremos que nos dé bronca. Por eso a veces no es tan necesario, no es lo único necesario que haya un narrador diciendo que te tiene que dar bronca o que te tiene que emocionar la historia, sino que a veces con la estética misma podemos provocar eso o podemos ofrecer eso, no hablemos de provocar, ofrecer eso y termina siendo una forma también de ir a hacer un traslado ahí conceptual del producto a la obra. ¿Sí? Ya no pensemos en productos, ¿no? Empezamos en voy a hacer una obra artística o estética sobre un tema de la realidad, con esa paleta de colores que me ofrece la realidad. Y la doble apelación que tiene el radio y que creo que el radiodrama lo tiene mucho, pero que el documental sonoro también lo puede explotar, que es esta doble apelación a lo racional y a lo emocional. A lo racional, como decíamos, con las palabras, con los textos, con los datos, con las informaciones, con aquello conceptual duro que queremos contar. Pero lo emocional es con cómo suena. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan una música que les hace erizar la piel, piel de gallina, decimos nosotros, ustedes creo que piel chinita, dicen en México. No hay razón ahí. Eso sucedió en nuestro cuerpo antes de que pudiéramos reflexionar si la composición es correcta, si la interpretación es virtuosa. Lo que pasó es que nos llegó al cuerpo, que tiene una lógica propia. Entonces lo sonoro tiene esa capacidad. Y nosotros como productores y productoras tenemos que saberlo. Tenemos que utilizarlo a nuestro favor, explotarlo. Así que de eso se trata. Seguimos adelante. Vamos un poco más rápido porque hemos generado mucho. Acá nos dice Juanita. Hola Juanita. Claro, en efectos dice ella que entraba casi todo, lo voluntario o lo involuntario. Pero claro, pensar en, bueno, que una cosa es lo que entra porque queremos y otra cosa es lo que sucede, también nos permite desgranar lo disponible para después poder actuar en consecuencia. De eso se trata un poco el análisis que estamos haciendo, ¿no? Así que va. Bueno, ¿qué contar con documental sonoro? Bueno, para empezar les diría que todo se puede contar con documental sonoro, como lo van a ver al final. Todo se puede contar con documental sonoro, pero hay temas más sonoros que otros. ¿De qué se trata esto? Es volver a aprender la antena sonora. Hay veces que es un sonido lo que nos dispara la historia. Ya en algún momento vamos a escuchar, cuando hicimos con Quique, que está acá, los 1000 sonidos en un golpe, con Quique y con Raúl en Chile, lo hicimos en base a unos sonidos que había, que eran los archivos sonoros de los discursos de Allende antes del golpe de Estado en Chile. Esos archivos estaban, ese día era súper sonoro. Entonces, claro que la historia se iba a poder contar con documental sonoro. Cuando tenemos un archivo de estos que le decía, un documento sonoro que nos dispara toda una historia, bueno, o cuando nuestro tema es sonoro, hablar de la contaminación sonora, bueno, tenemos una reoportunidad ahí para hablar de eso con documental sonoro, para hacer esta experimentación, para exprimir las ideas de lo sonoro. Pero todo se puede, ¿eh? Historias de vida, quizás podría ser una de estas una línea que ustedes elijan para empezar a explorar los trabajos que van a hacer durante esta cursada, digamos. Historias de vida es como, bueno, ubicar un personaje de nuestra comunidad, un personaje atractivo, y hacer un perfil, una historia de vida sobre ese personaje. Hechos de la historia, ¿sí? Sucesos de la historia, como puede ser, no sé, esto que decíamos recién, el golpe de Estado en Chile. Ahí también tenemos una memoria de cada radio comunitaria que ha acompañado procesos sociales, que es importante
destacar y rescatar para contar estos contenidos, estas historias. Temáticas y problemáticas sociales. Por ahí, esto se puede parecer a lo que definíamos con Susana Febrier al comienzo del retrato, ¿no? Bueno, retratar un tema, un momento, retratar un acontecimiento y nuestro patrimonio. Que ahí hay algo importante, porque tenemos un patrimonio que no solamente es cultural, sino que es específicamente sonoro. Nuestras voces, nuestras lenguas. Acá debe haber radios de territorios donde hay lenguas originarias que son un sonido característico de ese lugar. Es un patrimonio, las cosas se cuentan diferente en la lengua de cada uno. Eso es un patrimonio, eso es un sonido, los instrumentos, las festividades. ¿Sí? Hoy por ahí vamos a escuchar un pedacito de un documental sobre el Día de Muertos en México. Eso es un patrimonio, es sumamente sonoro. Podemos contarlo pensando en lo sonoro, entonces tiene ese atractivo, ¿sí? Fíjense, algunas pautas ya para ordenarnos la producción. Esto es una propuesta, ¿sí? Si quieren esto pueden anotárselo como para... estamos acá en presencia de gente que son ustedes que producen radio, esto lo saben. A veces nos sirve tener esta serie de pasitos como para ordenarnos, y lo que es importante y que yo les propongo es ir poniendo a prueba nuestras ideas. Por eso siempre es la antena sonora prendida, pero también cuestionarnos, preguntarnos, hacerle preguntas a nuestro proyecto, a nuestra idea. Entonces, fíjense las etapas que van, digamos, más grande a más específico. Es primero tener una idea. La idea puede surgir de cualquier lado. Nos pueden contar algo, puede haber un sonido que nos atrajo, un archivo que nos detona una historia, una anécdota, un sueño, una problemática. Bueno, la idea, contar algo, ¿sí? Después vamos afinando, porque no podemos contar quizás en un documental sonoro, o sí, en realidad, pero bueno, la historia de México, toda. No sé. Entonces, bueno, ¿qué? Ahí vamos afinando. La sinopsis. Es importante que podamos, hasta que tengamos, digamos, cancha, trasladar esa idea que tenemos siempre en la cabeza, que nosotros la tenemos muy clara, trasladarla a un texto breve de 3 líneas. ¿Qué queremos contar? Si al momento de escribir la sinopsis, y les va a pasar, porque me pasa a mí todo el tiempo, uno tiene la idea clara, quiere contar algo, va a escribir la sinopsis y ahí se da cuenta de que se empieza a enredar, de que hay muchas comas, de que la frase no termina en 3 líneas, van 6 y se siguen agregando cosas. Bueno, ¿qué pasa con eso? Es muy posible que todo esa falta de comprensión o de cohesión se siga trasladando durante toda la producción y termine siendo un cocoliche, o no se entienda, o no quedemos satisfechos y satisfechas. Entonces eso es una primera etapa de poner a prueba nuestra idea. Hacer una sinopsis y ver si es contundente, hacérsela leer a alguien, si entiende la historia, si entiende lo mismo que tenemos en la cabeza, es trasladar al papel, explicitar las cosas para ir viendo también como objetivamente, ir viéndolo a distancia de qué se trata lo que queremos contar. Podemos, si quieren, agregar la etapa de argumento, que es esa misma sinopsis un poco ampliada, ya vamos profundizando, qué vamos a contar. Y ahí cuando vamos diciendo que vamos a contar ya hay una narrativa, ¿no? Ya hay un desarrollo, esto de mandé un mail en 2008 y hoy estamos acá, bueno, eso, ¿no? Luego nos puede servir hacer un mapa de actores y de lugares, lo vamos a llamar mapa de sonidos, porque los actores, los protagonistas de nuestra historia, bueno, ¿queremos contar una historia de vida? Tenemos el protagonista, pero además tenemos 3 personas que lo conocieron, no sé, una persona que escuchó hablar de él, bueno, anotarlo, ir viendo quiénes son, qué rol cumplen en eso y además cómo suenan. Son, además de protagonistas o personajes, son sonidos también para nosotros. Y de lugares. Bueno, ¿dónde? Pensando en esto de sacar las historias de la radio, bueno, ¿dónde se desarrolla? ¿Dónde tengo que ir a grabar? ¿Cuáles son los espacios? Empezar a visualizarlo, porque esa visualización es la que queremos trasladar. Luego podemos hacer la etapa de proyecto, de escribir, bueno, ¿qué quiero hacer con esto? Sinopsis, argumento, actores, bueno,
convertirlo en proyecto. Y luego de esto, esta etapa de salir a buscar eso. Salir a hacer las entrevistas, conseguir los testimonios, los materiales, hacer los registros, ¿sí? Ahí ya va apareciendo la estructura que queremos darle, porque con todos estos bloques de materiales que vamos obteniendo, consiguiendo o creando nosotros, ¿sí? La entrevista central, 3 entrevistas adicionales, 3 testimonios de archivo que encontramos, uno en YouTube y otro en una fonoteca, 2 temas musicales que la letra tiene algo que ver, entonces lo guardamos, un paisaje sonoro, una escena que grabamos con ese protagonista haciendo algo. Bueno, ahí vamos acumulando y de algún modo vamos encontrándole, vamos buscándole, hay una jerarquización, que eso lo vamos a hacer en el guión. El guión, si quieren, puede tener varias etapas. Una es derrotar la hoja en blanco, que es empezar a escribir, empezar a decir acá quiero que vaya esto, esto y esto, aunque sea palabras clave, elementos, y ahí vamos ordenando, ¿sí? Si transcribimos las entrevistas mejor, porque ya tenemos los bloques de texto y vamos manejando en el papel con texto e imaginándonos cómo va a sonar. Entonces, esa es otra etapa. Luego de todo eso, la grabación de las locuciones, si es que corresponde, digamos. Porque una vez que tuvimos las entrevistas y una vez que hicimos las desgrabaciones, elegimos que va de esas entrevistas, hicimos los registros, tenemos la música, ya tenemos todo en ese guión, tenemos todo imaginado. Las locuciones entran para hilar todo eso, para enlazar todo eso. Creo que es importante, si vamos a poner locuciones que estén en esa etapa, para no ser, me parece a mí, ¿no? Eso ustedes dirán, no es lo importante, si no somos los protagonistas, no es que nosotros queremos hablar y a lo que hablamos lo vamos condimentando con sonidos. Es al revés, nosotros fuimos a buscar a los protagonistas, a las historias, y eso lo que queremos es hilarlo, en todo caso, con nuestra voz. Yo manejaría eso, entonces por eso las locuciones se escriben cuando ya tengo más o menos la idea de qué tengo que escribir, y se graban, ¿no? Bueno, después viene el montaje y el diseño sonoro, que es la parte como en donde yo ya me imaginé todo como suena, pero es el momento de la realidad, donde hay que jugar con los programas de edición, donde montamos todos estos sonidos, los ubicamos, ahí los presentamos y empezamos a ver, esta música que yo pensé acá, ¿funciona? Uy, no eran 10 segundos lo que iba, tiene que ser 12 porque la música tiene su cadencia. Bueno, es el momento, uno de los momentos más creativos, ¿no? Y más atractivos de esto, donde estamos haciendo casi una composición. Y luego, en este caso, hoy, que tenemos todo el fenómeno del podcast, la publicación online, el envío de las piezas como para que se difundan en otras radios, tenemos el diseño gráfico, que lo vamos a ver también en estas sesiones, digamos, hacer una portada. Hoy nuestros contenidos tienen la posibilidad de tener una portada, porque como se pueden publicar en internet, tenemos ahí una metadata, algo más para decir, una imagen para agregar, publicarlo y difundirlo, ¿no? Además de la emisión de nuestras radios que podemos compartir. Esas serían un poco las etapas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario más que quieran compartir mientras me sirvo un mate? Ahí digan por chat y lo vemos. A ver, Quique. Hay mucho diseño sonoro y narrativo en la experimentación de nuestras radios. Perfecto. Hay algo clave ahí también. Es encontrar, si se quiere, o reflexionar, o recuperar. Ahí está. El diseño sonoro propio nuestro, digamos, nuestra estética, lo que nuestra radio quiere sonar. Si cada radio tiene su identidad sonora, eso nos sirve, porque tenemos todo un desarrollo hecho, un bagaje de qué cosas nos gusta usar. Bueno, eso también está bueno para hacer una identidad propia. Alejandro, yo no sé si vos fuiste acompañando el PowerPoint que te mandé, porque en algún momento va a llegar los ejemplos como para que los escuchemos. Estamos cerca, creo. Sí, por acá vamos. Sí. Ahí va. Bueno, pero primero, antes de escuchar algunos ejemplos, vamos a darle paso a Mónica, que gentilmente se suma como invitada especialista a esta sesión, porque justamente, retomando lo que decía Quique recién en el chat,
lo que queremos, o esa es la esperanza, que con la personalidad que tienen nuestras radios, pensemos en este documental o en este rol del documentalista desde la comunidad. ¿Qué tenemos para ofrecer de nuestras propias historias? Yo ahí marqué algunas cosas, pero por supuesto Mónica va a tener mucho más que decir. ¿Qué es esto? El documentalista comunitario cuenta las historias, nuestras historias. Hay una cosa importante que es abrir el micrófono, como siempre han hecho las radios comunitarias, pero es un rol que importa más allá del contenido final. Por eso también hay un rol del documentalista importante en eso, es resignificar la palabra, es hacer que las comunidades, que los personajes de nuestra comunidad sean escuchados, tengan un micrófono disponible, ¿sí? Ese acto de la enunciación es gratificante, es importante. Y como documentalistas tenemos el poder, diría, de abrir ese micrófono, esa grabadora a esas personas a las que los medios masivos no han querido escuchar. Y la otra es generar archivo, y lo vamos a ir viendo, porque además de estar contando, haciendo una pieza, además de estar dando lugar a la enunciación desde las comunidades, estamos generando nuestra historia, la historia del presente, que va a servir a otros documentalistas en el futuro para recuperarla y para volver a contarla. Así que bueno, es un poco como algunas puntas. Doy paso a Mónica, que nos cuente desde su experiencia, sobre la importancia de contar historias y documentarlas en las radios comunitarias. Así que y después retornamos para un poco más y algunos ejemplos y listo. Sí, sigan conectados, sigan en sintonía. Mónica, te paso a vos. A lo que vinimos entonces. Esta historia se llama Cuarentena. Tras semanas encerrados en sus casas, la gente terminó por acostumbrarse a vivir así. Años después, le tocará a una generación de niños curiosos volver a descubrir cómo es el mundo allá afuera. Estos son unos mini relatos que han venido surgiendo de esta nueva realidad, ¿no? La realidad de la pandemia. Y viene otro cortito. Se llama Oscuridad. De noche, todos los gatos somos negros, le ronroneó coqueto mientras se relamía los bigotes. Sí, pero no todos los oscuros somos gatos, respondió Juguetona. Fue lo último que el gato alcanzó a oír en sus 7 vidas. Y vamos con la última entrada, mientras que yo voy alistando aquí la presentación de hoy. Se llama Corona. Un hombre tose fuerte en el bus lleno. No es nada, solo un poco de alergia, se justifica. Alergia. Los pasajeros se alejan de él lo más que pueden, apretándose cerca de la puerta de salida. El nuevo rey del bus se acomoda en 2 asientos y se pone su corona invisible. Nuevos relatos que están saliendo ahora por las redes sociales, intentando documentar desde las historias, de las mini historias, esta historia de la cotidianidad transformada. Bueno, ¿por qué contamos historias? Contamos historias desde lo comunitario por el simple hecho de ser apasionados de contar. Por contar las historias desde las comunidades es un ejercicio histórico. Desde los juglares que en sus canciones cantan, narran lo que sucede en sus regiones, en el campo, y por eso, por ejemplo, para Colombia siempre ha dicho que
que el vallenato, por ejemplo, que es un ritmo muy local, o la cumbia, simplemente son historias, y que el 100 años de soledad, el libro insigne de García Márquez, pues es un gran vallenato, también se ha dicho eso. El muralismo, el tejido, las mochilas que tejen las comunidades indígenas, cuentan historias. Muchas veces en comunidades silenciadas, una pared es simplemente una oportunidad de contar una historia y de expresión. Entonces contamos por la pasión y la necesidad de contar historias. También contamos historias para existir, pues porque cuento, luego existo. Y porque contar es también un verbo de doble sentido, ¿no? De narrar, pero también de darle importancia a algo, de poner un foco para que esa historia exista y para que ese relato sea dignificado, sea valorado. Entonces, muchas veces contar historias es una manera de dignificar o un proceso social, un proceso histórico, o simplemente realzar a una persona que ha contribuido desde su anonimato a transformar una colectividad. Contamos historias también para romper el silencio, ¿no? Desde unas sociedades como las nuestras, que son jerarquizadas, excluyentes, muy centralistas. Entonces las historias salen de las periferias, salen desde esas geografías que no existen si no ocurre una tragedia para realzarlas, ¿no? Acá decimos en Colombia que aprendimos historia a partir de las tragedias, entonces supimos que existía Trujillo porque hubo una masacre en Trujillo, o supimos que existía Bojayá porque hubo una masacre en Bojayá, pero de eso no sabemos más, ni antes, ni durante, ni después del suceso. Entonces el periodismo, un periodismo corporativo, ha puesto foco en lugares desde las narrativas de la guerra, pero pocas veces se vuelve una oportunidad para que el país conozca algo más de eso. Entonces las comunidades silenciadas necesitan crear sus propios medios, y son medios comunitarios alternativos para narrarse desde sus propias voces, y no esperando a que venga un micrófono de un medio para contar. Y desde las otredades, esto es muy desde las reivindicaciones políticas, porque cuando las comunidades LGBTI, cuando los mineros, o cuando las mujeres, o cuando los ecologistas toman la necesidad de contar una historia, pues también es una manera de existencia, ¿no? y de reivindicación política, de lo que decimos en AMARC, el derecho a la palabra. También contamos historias para hacer memoria, ¿no? Este es un área también de la historia pública, de la nueva forma de entender la historia, no desde las narrativas de las gestas, no de los grandes personajes políticos, sino desde justamente de las memorias de las subjetividades colectivas o individuales, porque esa es la reivindicación también, ¿no? Y también de la posibilidad de pensar que la historia no es homogénea, y que cuando decimos comunidad no estamos hablando de un ente único y homogéneo, sino que inclusive dentro de una misma comunidad hay varias versiones, y todas muy importantes para dignificar. También para recrear lo cotidiano, porque cuando lo cotidiano sale por un programa radial, o por esta posibilidad de un documental sonoro, o en un clip, o a través de simplemente un programa, lo cotidiano se recrea, ¿no? Porque se resignifica eso que tiene de alguna manera un poder simbólico, y que se normaliza, pero cuando sale a través de una historia, pues cobra sentido. Por eso todo lo que decía antes Francisco referente a la importancia del paisaje sonoro, los mismos ruidos,
pues un carraspeo que puede ser algo muy, muy, muy cotidiano cuando sale en medio de de un relato doloroso. Ese carraspeo es como una bocanada de aire, ¿no? Que demuestra lo que significa esa historia para quien la está narrando. También para darle la vuelta a los relatos, ¿no? Contamos la historia para también poner nuestra versión, para pluralizar, democratizar, tomar la palabra y como decía también Chimamanda, el peligro de la historia única, ¿no? También para pluralizar las posibilidades. Sueno, luego existo, ¿no? ¿Qué contar? Ya creo que ha habido una buena gama de posibilidades en lo que nos compartió Fran, pero yo diría que también para mostrar que las historias rurales tienen también su propia gesta, ¿no? Para decir, ahí hay una épica que es invisible cuando contamos lo que significa crear un cultivo orgánico, por ejemplo, y esto tiene una potencia muy grande, ¿no? Transformar un suelo que ha sido envenenado hacia una comida que sea hecha solo con lo orgánico, o sea, revertir esa manera de cultivar es una gesta con un proceso muy, muy duro y a veces no lo contamos. Y ahí hay una historia, me acuerda de una charla que tuve la semana pasada con Radio La Chicharra de Argentina, y una mujer campesina que hace parte de la radio me dijo, sabes, yo creo que la radio comunitaria y la radio comercial tienen diferencias muy grandes, y y nos regaló esta metáfora, nos dice, la radio comercial muchas veces es como el cultivo con veneno, es como el cultivo con agroquímicos, mientras que la radio comunitaria yo la veo como la radio que se hace orgánica, como el cultivo orgánico, porque es volver a lo natural, es volver a la ancestralidad de cómo se hacía el alimento para que supiera algo, ¿no? Y supiera desde los sabores de la gente. Y yo creo que esas historias, hacerlas orgánicas, ¿no? Un cultivo orgánico es entrar dentro de la gesta cotidiana y dentro de la gesta de la gente. Cuando hacemos eco de las memorias sonoras, pues queremos contar desde la palabra de los pobladores, pero también de la propia naturaleza hablando. Entonces, los ríos, hay mucha gesta, mucha narrativa de la ambiental, ecológica, que es una manera también de hacer clic entre las historias locales y las historias más globalizadas o las preocupaciones políticas universales, ¿no? Defender un río hoy es toda una hazaña política, pero también es una hazaña para conectar esto que le pasa al río Magdalena, esto que le pasa al río Orocue, esto que le pasa a esta montaña, se conecta con una historia global en esta idea de conectar la aldea con la globalidad, cuando este río se pronuncia, cuando esta esquina habla, desde esta esquina podemos contar una historia que también se universaliza. Lo cotidiano, ir al colegio, un plato de comida. Hay un podcast que se llama El estallido de las cosas y retoma un género que hemos hecho mucho en la radio comunitaria, y es como que los objetos toman su propia voz. Y no, entonces eso lo hemos hecho mucho en radio comunitaria, que sea la cacerola la que hable, por ejemplo. Esto lo ha retomado este podcast y se llama El estallido de las cosas. Me parece interesante que lo escuchemos. Y también como un ejercicio de historia pública, ¿no? Lo testimonial tiene un valor que, así en un programa hablemos mucho, nada tan potente como el valor del testimonio, ¿no? Porque es la versión de nosotros, la versión de lo personal, de lo colectivo, de una época que queremos rememorar, pero también las voces de los territorios, que
tienen diferencias, que son diversos en cuanto a su cultura, pero en cuanto a su mirada, esa perspectiva hace que los documentalistas comunitarios tengan una oportunidad enorme narrativa y también política, ¿no? Y pues también desde qué voces hablamos, ¿no? Desde la voz propia y desde la pluralidad o desde lo coral, quiénes estamos hablando, y creo que cuando definimos y cuando podamos a lo largo de estas 7 sesiones pensar en nuestro documental sonoro, una decisión clave es desde qué personas, desde qué voces o personas o personajes o desde qué combinación vamos a hablar. Entonces yo creo que también cuando decimos que es una decisión estética, también tiene lugar la idea de si habla una persona o hablan personajes, es decir, recreando, por ejemplo, una época o una manera de decir, si hablamos con narrador o sin narrador, esto me da siempre mucha risa cuando decimos si hablamos con voz neutra o con nuestro propio acento, ¿no? Si hay una voz neutra, siempre me ha parecido muy gracioso, pero también yo creo que la posibilidad de lo comunitario es redundar en la manera de los propios formatos que existen desde las narrativas locales, y yo he trabajado mucho y me ha interesado a lo largo de las producciones sonoras en las que he participado, rescatar la voz de los repentistas, no sé si en otros países lo llaman así, que es los que hacen coplas, de las personas que hacen corridos o hacen versos, y las cantatas alrededor de esos compadres y comadres que se encuentran para contar. Nosotros estoy ahora trabajando en la Comisión de la Verdad, estoy a cargo de la producción radiofónica y sonora, y entonces nos parecía importante hablar de la verdad histórica, no como un espejo retrovisor del pasado, sino también como una oportunidad de mirar el futuro, y para eso hicimos unas notas muy corticas de 45 segundos para que hiciéramos varias situaciones con copleros o repentistas. Yo no sé si tienes a mano y te queda fácil escuchar los 2 primeros ejemplos. Franz. Pasalos vos porque viste que estuvo saliendo mal el audio desde mi lugar, por eso. Vale, si entonces yo busco por acá. Lo que buscábamos entonces era como, voy a poner entonces un ejemplo. Dime. Mónica, si quieres lo trato de poner desde acá, pero creo que tendría que compartir, ¿no? La pantalla. Sí, no, también. No te preocupes, yo creo que yo desde acá lo puedo poner. Vamos a ensayar. Muy bien. ¡Qué dolor! Mi guitarra haber perdido. Me la regaló un compadre que fue desaparecido. Don Pedro haciendo memoria de aquella noche de farra. Recuerdo que me senté sin quererlo en su guitarra. Don Arsenio, yo no quiero que se pierda esta amistad. Usted quebró mi guitarra, ya me dijo la verdad. Don Pedro, me avergüenzo de lo triste que se siente. Reconocer la verdad siempre ha sido de valiente. La verdad se necesita para encontrar el balance. Cuando la verdad aflora, hace que el alma descanse. La verdad puede aliviar tanta angustia y dolor y refrescar como el agua que le da vida a una flor. En este país queremos saber toda la verdad para aliviar las conciencias y vivir en hermandad. No voy a poner más ejemplos porque me falta todavía otros 2 y sé que estamos cortos de tiempo, pero esta es la idea, ¿no? Como desde las narrativas que ya están en el campo, que ya están en nuestros territorios, que ya están en el hip hop, que están en las cantatas campesinas, hay ahí una posibilidad de poner una voz y una narrativa desde una estética también desde lo local. Un poco para qué, ¿no? ¿Para qué contar? Bueno, yo creo que hay un gran valor en las historias mínimas. Argentina nos regaló un ejemplo bellísimo con esa película de las historias mínimas, cuando fuimos hasta la Patagonia y un asado de cabrito tenía todo un sentido, ¿no? Tenía todo un ritual y podía contar una historia para llevar al cine. Entonces yo creo que las historias mínimas y cotidianas ya las tenemos mucho en la radio, pero a veces
hay que ponerlas en la narrativa del propio protagonista. Y entonces yo aquí me voy a permitir con un ejemplo de la Escuela Audiovisual Infantil de nuestra Piedemonte Amazónico, que nació también de un ejercicio con mucha participación de niños y niñas. Aquí hay una historia de cómo un niño le explica a su profesora cómo llegar hasta donde él vive. Buenas tardes, profesora Janet. Mi nombre es John Heider Murcia. Estamos en una vereda del Putumayo llamada Yurilla. Los animales que hay acá es el tigrillo, el manao. Aquí el internet muy poco, estamos rodeados de un monte muy espeso. Profe, la ruta para llegar acá, pues usted primero coge el Miston de Florencia a Solita. De Solita, usted pregunta por una línea que le dicen Chiqui y usted esa la trae directo acá, pero la trae primero llega a Solano, después la lleva hasta Mecaya y ahí sí la trae hasta acá, hasta Yurilla. Y de ahí del pueblito que se llama Yurilla, a nosotros nos toca irnos en un bote que nosotros tenemos 2 horas de ahí para adentro para llegar a la finca y nosotros solo podemos bajar los sábados y los domingos para poder comprar la remesa y la comida y nos volvemos a entrar y para las tareas pues me toca solo poder hacerlas el domingo hasta lo que más puede y ahí sí irnos. Bueno, esa es la historia de John. Podríamos decir, hablar de las escuelas rurales con mucha, acá decimos carretas, con muchos discursos, pero creo que él lo explica sin que haya necesidad de agregar mucho más. Esta historia se animó con dibujos de los niños y también fue una manera de hacerle un homenaje a estos profesores y profesoras que están llevando la educación a estos lugares de este territorio expandido y de Colombia y bueno, creo que la historia de América Latina. Bueno, creo que esto ya lo conté y ahora voy a cerrar con algunas reflexiones, como me preguntaba Frank, cómo esto de lo comunitario, de contar historias, por qué es importante, pero yo creo que también es importante por narrarnos, por hacer un ejercicio de enunciación, de contarnos a nosotros mismos y en esta medida de reivindicar nuestra propia historia colectiva, pero también para que otros nos escuchen, otras y otros nos escuchen, y esto significa pensarnos desde dentro de una comunidad de escucha, dentro de nosotros mismos, digamos, algunos dicen contarnos desde los convencidos, pero también en jugarnos un lugar en la disputa por los relatos y entrar hacernos escuchar. Y esto es un ejercicio de amplificación de esa voz. Por eso creo que tenemos ahí a mano algunas estrategias. Hemos hecho que estos, por ejemplo, estos formatos nuevos que nos menciona, bueno, o renovados, como el documental sonoro, necesitan una invitación para atraer estos públicos, y creemos que los mini contenidos vía WhatsApp, por ejemplo, pueden ser una buena alternativa, contenidos encapsulados en 1 minuto o poco más, máximo 2, podrían ser una buena abrebocas para atraer hacia otros públicos. Hoy en día muchos programas, y eso lo estamos viendo con Alejandro en un taller de podcast que tenemos los lunes, y Norma, que están de la mesa de AMARC México, estamos viendo que muchos programas de radio en el dial están teniendo un pie en el dial y otro en las plataformas podcast, entonces contenidos atemporales que bien funcionan en nuestras emisoras, pueden también volverse colecciones podcast. También hacer eco en redes sociales con organizaciones y movimientos sociales. Creo que a veces el numeral frente a, por ejemplo, la verdadera historia de Ayotzinapa, de los 43, por ejemplo, volver un ejercicio de
de memoria y de reivindicación, que esta historia no perezca, también necesita como un eco en spot o en numerales en redes sociales pegadas de las redes reales de las organizaciones sociales, participar con nuestros audios en curadurías de transmedia, o volvernos un sirirí, este pájaro que repite y resuena porque se vuelve incómodo y repite, hacer radiotones que le dediquen a unas historias, dedicar a las historias un espacio, programar 4 horas, 3 horas o una jornada completa en días importantes. Por ejemplo, el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, se puede hacer una jornada completa con historias dedicadas a algo o a alguien que queramos reivindicar, la radio abierta, y por supuesto esto del Sonodoc y otros encuentros o festivales son una oportunidad enorme para mostrar, contar nuestras historias dentro de comunidades que buscan escuchar, ¿no? Los nuevos consumidores del sonido no son solo radio escuchas, sino también consumidores de podcast y escuchas del WhatsApp. Entonces ahí tenemos una oportunidad para estar. Finalmente, cierro con lo que dice Galeano, ¿no? Los científicos dicen que estamos hechos de átomos. Un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Aquí en América Latina levantas una piedra y encuentras una historia. Entonces, busquémoslas y narrémoslas. Gracias por este espacio y yo me salgo de aquí para que tú puedas continuar con tu pantalla. Gracias Mónica. Bueno, varias cosas de las que ahí Mónica presenta son fundamentales. Uno, que ustedes lo tienen todo, lo tienen todo, tienen las historias, tienen los recursos, tienen los conocimientos, está ahí, al fin y al cabo es darnos un momento, un espacio para reactivar esas historias, convertirlas en contenidos distintos si se quiere, pero bueno, con la multiplicación que hoy está con los territorios digitales tenemos más chances, si se quiere, de que perduren. Pienso en que hay usos alternativos que se le pueden dar a estas historias, a estos trabajos, no solo la emisión al aire y el podcast, sino la emisión al aire con una entrevista en vivo a alguno de esos protagonistas, la escucha colectiva en los lugares de las radios. Bueno, se hizo tal trabajo, ahora invitamos a la comunidad y a los protagonistas de ese documental a escucharlo y a discutirlo, algo que la radio comunitaria tiene más oportunidad que otros lugares para hacer eso. Un par de cosas para avanzar. Alejandro, ahí te mandé por chat algunos links como para que escuchemos algunos ejemplos, mientras digo un par de cosas más. Una cosa que seguramente se están preguntando: ¿cuánto dura un documental sonoro? Y es otra respuesta que no tengo, como todas las preguntas que va a haber en estos encuentros, porque eso también depende del autor. Digamos, hemos hecho de 1 hora y tanto o de 15 segundos, y no es una metáfora lo de 15 segundos. Hemos hecho un documental de 15 segundos, digamos que eso lo van manejando ustedes, pero por ahí entre 10, 15, 20 minutos es una súper buena duración que sirve para todo, que no cansa la escucha, que sirve para la programación también, así que pueden manejar eso. Así que bien, eso. Voy a compartir la pantalla nuevamente para ver un par de cositas más. Déjenme ver dónde estamos. Y después pasamos a escuchar algún ejemplo antes de irnos. Déjenme ver. Bien. Algunos tips. Antes, bueno, hay varios comentarios en el chat. Quería mencionar alguno. Muy buenas reflexiones de Mónica. Esto es como un programa de radio. Bueno, Dani ahí menciona a Martín Barbero. Bueno, fíjense que tenemos como intelectuales populares, si se quiere, en nuestro continente que nos pueden dar elementos para contarnos. Dice Javier que hay medios que durante la pandemia han tenido esto de que se les han
colado los sonidos de las casas de los cronistas, ¿no? Ustedes han visto cómo la televisión sale desde cada casa, así como estamos ahora, y aparece el perro ladrando. Digamos que la pandemia de algún modo nos ha empujado a entender que vivimos todos en realidades y que hay un paisaje sonoro que no sé si hace falta o si es posible taparlo todo el tiempo, y creo que eso es una buena enseñanza quizás que nos ha dado una gimnasia de escucha distinta para entender que hay sonidos que están, digamos, que ya los podemos entender no como un ruido, sino como una realidad. Hay un perro que ladra, un bebé que llora, donde sale el periodista hablando de su casa, y bueno, es parte de la vida. Y acá nos preguntan Zaira y Juanita, estas locuciones que mencionas son las narraciones, ¿verdad? Sí, hablo de locuciones cuando la figura del narrador o narradora, ¿no? Ustedes hablando, no sé, esta es la historia de tal y tal, ¿no? Que ese es lo que pongo en cuestión a veces como para que lo piensen, ¿no? Si es tan necesario. Bueno, vemos algunos tips más y escuchemos algo en el tiempito que queda. Como para retomar, fíjense, esto como consejo: prendan la antena sonora, váyanse de acá y empiecen si quieren, a anotar qué sonidos aparecen en mi casa. ¿Sí? La lista del sonido. Y cuando ya vamos prestando otra atención, empezamos a entrenar esa escucha, que también nos va a venir bien, escuchar lo que nos rodea, preguntarnos cómo hacerlo de otro modo. Tenemos un tema, una de estas historias que mencionaba Mónica, que queremos contar, que queremos narrar, darle su lugar. Bueno, ¿cómo lo haríamos naturalmente? Casi seguro es la primera opción, y si nos damos la oportunidad de pensarlo diferente, quizás encontramos en el documental sonoro una oportunidad. Y hacer sonora la investigación, que era lo que decíamos, que lo vamos a enfatizar seguramente el próximo encuentro, porque ya queda poco tiempo y quiero que escuchen algunas cosas. Así que vamos a ir a algún ejemplo. Fíjense, vamos a escuchar fragmentitos de cosas que se pueden entender como parte de la familia del documental sonoro. Fíjense que son cosas diferentes. Las ubicamos ahí porque hay una preocupación deliberada por lo estético, por lo sonoro, por contar historias de la realidad, pero hay una mirada de autor, ¿no? Vamos con el ejemplo 1, Alejandro. Yo no sé si vos tenés que compartir la pantalla para eso o se puede mantener, pero fíjense, ahí hay una presentación. Estamos hablando de una pieza de Joaquín Cofreses de Argentina. Él vive en Ushuaia, en el fin del mundo, al sur. Él hizo un documental sonoro, fue bastante premiado, sobre el estallido social en 2001 en Argentina. Ahí, como lo ven, él lo define como una artesanía periodística, con las grabaciones de campo que se mezclan con músicos, humoristas, políticos, audios de archivo, ¿no? Audios de medios reutilizados, como puestos en función de una obra propia. Y la significación de esos audios dice mucho, hablando sobre esa crisis que no sé si ustedes recuerdan, que no son de Argentina, pero que nos llevó a tener 5 presidentes en una semana, otro de los récords que tenemos en Argentina. Escuchamos un poquito de esto, Alejandro, y... Creo que sí se tiene que compartir pantalla, pero ustedes me dirán si se escucha de esta manera. Vale, si no, me lo dices de inmediato, y si no, comparte pantalla. No se escucha. ¿No? Dejo de compartir y te paso. Muy bien, ahora sí, yo voy a compartir la pantalla acá. Vayan fijándose los elementos, Permíteme. qué cosas se encuentran de lo que fuimos conversando. Ahora sí, lo vamos a poner desde el principio nada más. Bien, aquí va. No se escucha, me parece, ¿eh? ¿Me escuchan? Yo no escucho. No. No. Me dicen por acá que no se está escuchando. No. Bien. Pero sí se está viendo la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, la pantalla Entonces, sí, pero el audio no está. Por ahí, al compartir pantalla, viste que hay que apretar, compartir con sonido. Igual el Zoom, yo tengo muchos problemas con Zoom, así que no. Sí, también no es una plataforma que utilice muy seguido, la verdad. No. Pero bueno, a ver, vamos a ver si por acá podemos encontrarle algo. Voy a dejar de compartir.
para volverla a compartir ahora sí con sonido. No, estoy viendo todas las opciones y no me aparece esta de momento. Cuando compartes pantalla, Alex, Sí. te aparece una ventanita y en la parte de abajo dice algo como ya. optimizar. Perfecto, ya está. Y ahora sí nos vamos a compartir con sonido. Gracias, Dani. Va. Venga, mi hijo, oye de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Voy a ser el presidente de una Argentina distinta. Voy a ser el presidente de un pueblo feliz. Eso es lo que voy a hacer. Conmigo se acaba la política para enriquecer a los políticos. Conmigo se acaban los amigos del poder, los que nos deben millones en impuestos, porque solo así se acaba con el desempleo. Vamos a vivir y a crecer sin miedo, créanme. Conmigo esos políticos van a estar peor, pero la gente va a estar mejor. Póngame buche y lo de... No sé cómo no me dicen de que tenía un perro. Cerraron los comicios. Rúa es el nuevo presidente de los argentinos. De hacer lo que había que hacer, conseguimos el blindaje 2001. La Argentina Porque no consigo trabajo, tengo 4 chicos, tengo mi compañero, pero tampoco no tiene trabajo. Pero si cuando lo consigue yo salgo de él. Yo sé lo que es un cristiano correr un gato cuando más se lo pide. ¿Para qué? ¿Para manejar qué? Tengo una tarea. Para que nos roben a nosotros el sueldo, la jubilación, para eso. Hay parte que en Córdoba y en la ciudad de Rosario que comen gato. Y yo convivo con los gatos, porque un gato es como una persona. ¿Han transformado a este país en un laboratorio? En ningún lugar del mundo la gente come soja transgénica, forrajera, como aquí. En los Estados Unidos, en Japón, se come soja, pero es otra variedad de soja. Es soja para humanos. Esta es una soja que fue durante muchísimo tiempo preparada, acondicionada como variedad para producir aceites y para alimentación animal. ¡Suspendan el experimento! Nosotros como país ya no tenemos capacidad de alimentar a la propia población. ¿Qué saben? Deliciosas. Para comer. Ahí está bien, ¿eh? Familia, el 50%. Bueno, como ven, sigue, pero fíjense, es un collage, ¿no? Les puse esto primero porque es súper loco, digamos, no es que tienen que hacer esto, pero para que vean cómo esto también puede ser un documental sonoro. Hay mucho audio de archivo,
hay mucho trabajo sonoro, Joaquín es un artista sonoro, fíjense cómo, bueno, hay cierta experiencia que los argentinos y argentinas reconocemos al escuchar esas cosas, pero ahí estoy viendo que, por ejemplo, Sergio dice que los discursos políticos son los mismos que en México. Bueno, hay toda una angustia, una cosa de caos, ahí los políticos hablando, los medios, los ruidos, bueno. Es una forma que él eligió estética de contar una historia, contar una realidad. Es una forma. Se filtró un cordobés pidiendo puchero, dice Jessica, espectacular. Bueno, un fragmentito. Escuchamos el segundo, Alejandro, y mientras lo ponen les cuento un poco. Esto es una cosa que hice yo, que es sobre el Día de Muertos en México, en San Gabriel Chilac, en el estado de Puebla. De Puebla, ¿no? Es otro estilo, es más lo que decíamos como retrato, es largo, lo dividí también en partes, pero fíjense que es como bien naturalista, si se quiere. Es el grabador, esto, fíjense, traten de reconocer eso del periodismo de inmersión, de la falta de narrador, de los ruidos, del retrato, del patrimonio, y es meternos a esa celebración con lo que la celebración nos tiene para ofrecer. Escuchamos un fragmentito de un Día de Muertos en San Gabriel Chilac. Y fíjense que ahí tiene la portada de la cual nos hablaba Francisco hace rato. Ahí está. Claro. Es la fiesta más grande en Chile, el Día de Muertos. Convivir con los fieles difuntos y recordarlos, más que nada recordarlos. Ya voy a estar más allá que acá, por su buena edad. Probablemente quiero dejar un recuerdo para ellos. Fiestas, pero fiestas escandalosas. Pero esa es la tradición que nuestros abuelos nos enseñaron. Entonces le puse harto así. Y al otro día me levanté yo y fui a ver. Híjole, el plato estaba seco. Muyashka, Xtlacua. Se hacen los tamales, el mole, el champurrado. Eulogio Martínez, esta es tu canasta, es para ti, para que la disfrutes. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta Un Día de Muertos en San Gabriel Chilac, México. Capítulo 1. Mire, se ofrenda cada canasta con el nombre de la persona. Por ejemplo, este es mi tío, se llamó Eulogio Martínez Milano, y se le ofrece pues una canasta especialmente para él, con frutas, con pan y con bebidas. Por ejemplo, aquí tenemos atole, que es atole de maíz preparado con cacao, y su alimento que le agradaba, que son unas papitas de chivo que se prepara, que le dicen mole, como mole, se puede decir como mole. El arreglo pues floral, la tradición nuestra pues es poner esta flor que se llama Sempoalxochitl. Su nombre es en náhuatl, quiere decir flor de Sempoali es 20 flores en una. Ese es el significado, esta flor Sempoalxochitl. Me llamo Luis Valderas Vega, soy historiador,
Me he dedicado a la reconstrucción de la historia regional. Tengo varios libros, entre los más importantes son Un culto mágico de la mística poblana, la celebración del Día de Muertos en Sangre Chillán. Pues ahorita tenemos que hacer una explicación acerca del significado de los muertos en la región de Tehuacán y a nivel nacional. ¿Qué significan los muertos para las gentes y qué significan para el investigador que se conserve esa cultura en la era de la globalización, de la cultura que se está perdiendo? Lo que he leído me hace ver que no hay un origen claramente identificable, y más bien lo que se discute es cómo se hizo este sincretismo que se ve en tantos otros aspectos de la cultura en América Latina, en muchos lugares de América Latina, donde las creencias anteriores a la llegada de los españoles fueron incorporadas a rituales católicos. Bueno, ahí está bien. Creo que el Día de Muertos es uno de... Bueno, ahí está bien como para después, ahí les pongo también el link. Fíjense, que lo hice yo, les puedo contar algunas cosas del trasfondo que por ahí les sirven. Fíjense la estructura, ya les digo, son 10 partes así, es largo, es como para una serie, se puede escuchar en capítulos, también hay una versión de una sola parte, de una sola pieza, digamos que eso también nos da la oportunidad. Y lo que tiene el del Día de Muertos es, la estructura, fíjense, al principio hay como un recortadito de citas, que en realidad es como una introducción, ¿sí? Con ya las voces que vamos a escuchar, y después entramos a la historia que es... el grabador entrando a diversas casas una noche en Chilac, y la pregunta es que me cuenten cómo era, digamos, con toda esa... Yo había leído bastante, pero era esa la incógnita. Luego aparecen algunos especialistas, uno que es un historiador local, que está bueno que haya un historiador desde la propia comunidad, y después una antropóloga que trabaja sobre patrimonio inmaterial, pero en realidad los especialistas son condimentos de ese retrato, que era lo importante. Fíjense la música que eso también es tener la antena sonora aprendida. La música que se escucha después se va a saber con el correr del documental. Es Doña Rufina, que es una señora que canta rezos en Día de Muertos en Chilac, casa por casa. Nos fueron pasando el dato, esto es así, también uno va en el momento de la investigación, bueno, pero tal familia tiene una mejor ofrenda, vamos para allá. Y es eso, es un paseo sonoro también, hasta que llegamos a esa mujer y le dijimos si nos podía cantar rezos para la grabación, que quizás fue la única vez que alguien le estuvo interesado en registrar esa voz, y eso es un sonido patrimonial, esa voz de ella cantando, ese armonio, porque además ella nos dijo, yo canto rezos para ustedes, pero no con el armonio que uso para trabajar, sino con el mío, así que vamos a casa. Imagínense lo que eso es para alguien que está cazando historias. Fuimos a la casa, sacó su armonio y cantó durante 40 minutos frente a la ofrenda propia, frente a sus muertos, y digamos, deseosa de que la registráramos. Entonces eso ya también es un documento para la posteridad, y obviamente nos dio la banda de sonido para el documental, ¿no? Que intenta contar desde las palabras, sí, hay especialistas, pero las palabras de quienes practican el patrimonio ese, cómo es, y cómo suena también. Así que eso es un poquito. Si fue, Justina, sí, Rufina se llamaba esta mujer. La música es muy significativa, sí, tal cual. El otro ejemplo nos va a quedar para después porque ya estamos sobre la hora. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la ponga en el chat. El encuentro que viene no va a ser sábado, porque ya hay, para que termine todo este año, tuvimos que acomodar. Yo creo que ustedes tienen los horarios, pero el encuentro 2 será el jueves a las 4 de la tarde, hora mexicana. Va a ser con Vanessa Valencia. Vamos a hablar un poquito de hacer sonora en la investigación que nos quedó pendiente de hoy. Vamos a escuchar más ejemplos porque también está bueno escuchar e ir pensando en la historia propia. Vamos a hablar de la entrevista para el documental sonoro, que tiene sus características. Vamos a hablar de los registros de campo, de grabadoras, técnicas, con Vanessa, que es especialista en eso.
Y a ver, gracias Diana por el comentario. Si tiene alguna pregunta, la ponga en el chat o avise y ahí Ale abre el micrófono para preguntas o comentarios o algo. Y lo que les voy a pedir, si se animan también para la próxima, es pensar una historia que quieran contar. Empezar a trabajar ya en que los elementos que vamos a ir compartiendo, ustedes ya lo vayan poniendo en función de una historia. No, como dijo Mónica, no tenemos que contar el mundo, ¿eh? Puede ser la historia de un personaje de nuestra comunidad, creo que eso es un buen recorte, hacer un perfil de un personaje de nuestra comunidad que queramos contar, porque está bueno ver si después del taller tenemos una pieza cada uno y después nos las podemos compartir y las radios a las que pertenecemos pueden pasar todos esos contenidos, creo que está bueno, así que yo les propongo que para la próxima también traigan una idea y una sinopsis, ¿sí? De posible historia para contar. Veremos que se pueden hacer cosas a distancia. Vamos a tener en un momento herramientas también para no tener que salir de casa. Así que con cuidado de eso también. Pero bueno, sí, por mí, ya también por la hora, dejaría hasta acá. Nos quedan mucho para escuchar.